vista desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Perdonen la redundancia. Es decir, la seguridad social como tal, la seguridad que tiene que ver pues con el hecho de que ahora muchas personas pueden transitar a cualquier hora del día, donde sea, con la plena seguridad de que nada les va a ocurrir, ¿verdad? Han habido algunos hechos aislados, los famosos carteristas. Ayer nada menos me decía una persona que en algunos autobuses, ¿verdad? Pero esos son hechos de verdad que Sí, poco a poco se van a Pero ir. yo he visto que la policía los ha presentado, han agarrado un Exactamente. montón de gente, es más, han habido extranjeros. Nicaragüenses, por cierto, Ajá, ¿verdad? exacto, y los han Sí. presentado a las autoridades. Entonces yo creo que se ha venido mejorando todo ese tipo de situaciones. Hemos hecho un trabajo muy importante. Como dije, cada quien a lo suyo, como decimos en buen salvadoreño, zapatero a tu zapato, pero con una sola visión: procurar que las personas, o sea, es decir, tanto los nacionales como extranjeros que decidieron hacer turismo en El Salvador, hayan tenido experiencias que van a recordar gratamente y no pues diría yo, con pesar, ¿verdad? Como era en otros años. Quiero contarles que en algunas cifras, como les dije, tenemos números muy importantes, muy alentadores. El hecho, por ejemplo, de que por cuarto año consecutivo ni un tan solo fallecido en playas públicas, ¿verdad? Ni uno. Es decir, desde aquel bolo que sacaron 3 veces. desde el bolo de las 3 veces allá Eso fue en el Majagual. en el Tunco. Ah, en el Tunco, sí. Y que ni la familia lo quería agarrar, ¿verdad? Llévenselo. Ajá, ni la familia, que la familia dijo, ay, ajá, ajá, sí. Me decía uno de los guardavidas que estaba en el lugar, que jocosamente le decía, un familiar le decía: disculpe señor, pero lamentablemente uno no elige la familia que Ajá, sí. Mira, le tuvieron que poner una esposa trabada sí, en el palo del rancho, ¿verdad? exacto. Ajá, de la ramada. Es que es lo mejor, compañero, Pues sí. porque el bolo no es. Pero incluso eso creo que es importante y de verdad yo quisiera empezar por ahí No, felicitando a todos. pero mire, eso es importante. O sea, ya se ven las atalayas o ¿cómo le llaman? Sí, Son la las torre zonas de de vigilancia, observación, sí, esas, Las ajá, torres de torres de vigilancia. de los guardavidas en distintas playas. debidamente uniformados y Ajá. todo, bien identificados, Sí, sí. eso es algo por lo que hemos venido, diría yo, transitando. Pues obviamente hay mucho que hacer todavía, pero lo que hemos logrado creo que ha sido unir esfuerzos, porque por ejemplo, si ustedes se fijan ahora en algunas playas del país en las que los guardavidas ya no está el muy guardavidas con su boya torpedo, es decir, aquel que justamente parece torpedo, que es de Tipo color. el Baywatch. Exactamente, Tipo ¿verdad? Baywatch. Exactamente, ¿verdad? En todo sentido. Ajá. Era broma. Podría mejorar. Región 4. Hay, hay oportunidad de mejora ahí también. Ajá, sigamos. Malos somos. Casi digo Pero, algo, pues sí, sigue. pero entonces, en algunas de las playas no está el guardavida únicamente con su boya torpedo, sino que se ha hecho un esfuerzo muy importante a través de un proyecto que ejecutó el Ministerio de Turismo. eh, 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 Fueron capacitados. no solamente eso, no solamente fueron formados, sino que ahora al menos hay 5 playas en las que se tiene jet ski. Es decir, el guardavidas tiene un jet ski con el que si hay un arrastre con un número considerable de personas, no entra el muy guardavidas como tal, entra con la jet ski. Se ha comprado un dispositivo que tiene agarraderos, lo voy a decir en buen Ajá, salvadoreño, ¿verdad? ah. Que tiene agarraderos de tal forma que cuando él llega con el jet ski o con la moto acuática, las personas que han sido arrastradas tienen la facilidad de agarrarse de ese dispositivo Afiáncese de aquí. y hacen, como me decía Sí. uno de los guardavidas: mire jefe, me dice, hacemos un rescate de un solo tiro, 5 personas. Ujú. Entonces, y claro, eso llegó pues gracias a este proyecto que les cuento, que también ha permitido tener unas torres de vigilancia de lujo ahora mismo en la playa El Esterón, en El Espino, en el Cuco también. Entonces, y se sigue trabajando, ¿verdad? Yo estoy seguro que en la medida En en el que Sonte creo que fue que fui el otro día. también en el Ajá, Sonte, sí. ajá, ajá. Aunque en el Sonte debo decir, mire, los guardavidas diría yo, han hecho tanto ruido para bien, ¿verdad? Ujú. Han hecho tanto ruido que hay algunos
propietarios de restaurantes que ellos mismos dicen, bueno, a mí me conviene tener un guardavidas, yo voy a donar una torre de vigilancia, ¿verdad? Envíenme por favor el diseño, no quisiera estar disonante de lo que se está haciendo como gobierno, quiero tener una torre de vigilancia y es así como en el Zonte tuvimos una persona, es norteamericano, por cierto, es dueño de este restaurante o de esta, funciona también como Airbnb y ahora tenemos una torre Al suave. al suave, exactamente. El que está a la par de Particularmente, Palo Verde, A ¿verdad? la par Ajá. está el suave, Palo Verde, puro surf. Ujú. Ahí. Y ahí hay un montón de Sí, lugares, sí, claro, sí. y esa playa es bien rico para bañarse también. exacto, Ajá. y muy concurrida. Canehue, Ujú. Canehue Y Restaurant. ahí aquel otro, Looking Too Good. Looking good y looking too good. Ajá, ajá, Sí. también. Sí, entonces comprenderán ustedes que eso nos ha permitido a nosotros no solamente tener mayor listeza operacional, sino que nos permite también crear esas alianzas, ¿verdad? Esas No, alianzas. es que el trabajo así debe ser, Exacto, conjunto, porque a exacto. todos nos conviene. Sociedad civil y gobierno. Y gobierno, así Empresarios, es. al mismo empresario, como usted ha dicho, le conviene. Exacto. Bueno, finalizando el año tuve la oportunidad de hacer una visita al oriente del país. Tuve la oportunidad de hablar con un propietario de alguna gasolinera, de una marca en específico. Dígalo, aquí no hay problema. Ah, Diga bueno, marcas. Sí, 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 sí. DLC, Ajá, la DLC. Ajá. el propietario de una gasolinera de DLC. eh, Creo que son personas muy comprometidas, que no solamente, por cierto, él fue diáspora en un momento y él me lo decía, yo fui diáspora en un momento. He regresado porque hoy sí podemos ver prosperar nuestros negocios. Me dice, no trabajamos para otros, Ujú. no trabajamos para el que llegaba a traer el paquete cada mes. Me dice, no, hoy trabajamos para nosotros, para los que trabajan con nosotros. Y ellos me dicen, mire, yo quiero que usted sepa que aquí los guardavidas, me dice, les hemos mandado a hacer su ducha, tienen agua a la hora y el día que quieran. Entonces, pueden ver ustedes cómo los guardavidas han generado, digamos, esa empatía, ¿verdad? Con las personas y ni que hablar también de los equipos tácticos, ¿verdad? Que cada vez que llegan nos llaman y me dicen, mire, tengo un árbol que está a punto de caer de mi casa. Hay personas que me dicen, mire, qué buen trabajo que han hecho las personas, la gente de protección civil, los del cuerpo de bomberos. Entonces, creo que todo eso nos permitió que al finalizar el año nuestro balance general cierre con números muy alentadores, ¿verdad? Claro, hay otros que, insisto, habrá que revisar. Y yo lo he venido, digamos, como analizando con el equipo de trabajo. No deberíamos ver los números de una forma diría yo, Fría. tan fría, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los datos estadísticos nos permiten tener una perspectiva, hay que hacer, diría yo, hacer una lectura más profunda de los datos estadísticos. Por ejemplo, si comparamos la cantidad de accidentes de tránsito versus la afluencia turística que hemos tenido, que ha tenido mucho más, diría yo, un porcentaje mucho más alto que el año pasado, pues entonces de repente podríamos encontrar que a mayor cantidad de personas en las calles, a mayor cantidad de automovilistas, mayor probabilidad de tener accidentes, ¿verdad? Y también otro dato importante, cuando decimos tuvimos 10, 15, 20% más de accidentes, cuando lo decimos en esa forma, cualquiera podría decir, híjole, ¿verdad? ¿Qué cantidad más grande de accidentes? Pero no denotamos que a veces en esos 10, 15, 20% más hay accidentes que fueron por alcance, que porque alguien iba distraído, le pegó un golpecito al que iba delante de él, y eso ya requiere llamar a la aseguradora, requiere un parte policial y queda registrado como Ujú. accidente. Se asuma, pero Eh, no fue. No pasó. A Tony le dieron. Antes del 24 de diciembre, se me fue a saltar una señora ahí distraída en la puerta Ajá, Exacto. del carro. Entonces, ajá. pues sí, distraída. Entonces sepa usted que ya es parte de las Ajá. estadísticas. Sí, 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 porque llamaron, ¿verdad? cuenta, sí, Ajá. aseguradora, la Travasola, Claro, la Ujú. PNC y la PNC que llama a la PNC de tránsito, un gran desmadre. pues justamente digamos que ese es el análisis que creo yo que tenemos que hacer, pensar en que a veces hay accidentes que no necesariamente significa Bueno, no un es hecho tan aparatoso catastrófico, como ¿verdad? el que acaba de pasar esta semana, o
Antier, el Carretera, del carretera al puerto, el ¿verdad? camión de la Pepsi. Sí, de Ujú. la en Pepsi. la, justamente en la vuelta del Papaturro, ¿verdad? Zaragoza. En la Sí, entrada de perdón. Zaragoza. Sí, ese, el otro que sucedió también allá en la calle de bajando de Apaneca hacia Ataco, ¿verdad? Sí, Un pick-up que, pues, cuando nosotros sí. vemos ese tipo de accidentes, yo lamento mucho, de verdad. Si parientes o amigos del fallecido nos están escuchando, lamento mucho el hecho de haber perdido esa vida Eso fue en Los Naranjos, en Los ¿verdad? Naranjos. Sí, ya me Pero hay acuerdo. que, pero hay que, diría yo, hay que considerar que ese tipo de cosas pasan justamente, y el señor viceministro de que ha sido enfático, mientras las personas no dejen la insana costumbre de ir conduciendo y revisando y hasta texteando, y se puede comprobar, porque cuando se hace la inspección del hecho, se revisan teléfonos, se revisa esto, se revisa aquello, y en muchos casos se ha comprobado que el último mensaje fue enviado 1 o 2 minutos antes del accidente o segundos antes del accidente. Entonces, ¿eso qué significa? Que la distracción al volante fue la que al final Provocó. provocó el accidente, ¿verdad? Entonces, creo que es importante hacer ese análisis. Como les decía, yo creo que es importante valorar que, pues, nuevamente, indudablemente hemos cumplido con el mandato que el presidente Nayib Bukele nos encomendó, trabajar cada una de las instituciones, procurar tener la listeza operacional, procurar que en cada uno de los escenarios turísticos, los escenarios de diversión, tuvimos la vía navideña, por ejemplo, ¿verdad? La vía navideña que fue todo un éxito. Y ahí Creo hubo un montón de gente. tuvo la mayor cantidad de visitas, les cuento. Ajá. De acuerdo a los registros del Ministerio de Turismo que presentaba justamente la señora ministra en la conferencia del cierre del plan, pudimos comprobar que fue el escenario donde se tuvo la mayor cantidad de visitas, ¿verdad? Ujú. Y bueno, en los días tanto 25 como primero, como ya es costumbre en nuestro país, las playas muy abarrotadas, los parques recreativos muy abarrotados, tuvimos diría yo, un alza, por ejemplo, momentáneamente en los incendios, pero fue producto pues justamente de que había un frente frío, teníamos viento. Bueno, lastimosamente siempre se siguieron comercializando algunos productos, Los los silbadores. silbadores, ¿ve? Sí. Y eso básicamente ha sido una de las Mire, causales. yo escucho, sí, el 24 Se escuché o- se siguen silbadores. oyendo. Em, la siguiente pregunta o conversación que vamos a tener Sí, después de la pausa, yo sí, creo que ya la hemos tenido. Estamos en el 2026 y la última vez que hubo terremoto fue en el 2001. exacto. Si hacemos las cuentas, ya vamos a 25 años, Tenemos ya 25 años de silencio sísmico, ¿verdad? ¿verdad? Han habido enjambres, allá siempre Bueno, ahí hay en Sí, Conchagua, ¿se acuerdan que hubo un Conchagua. enjambre fuerte? Sí, Sí. tuvimos Ajá. también en el occidente del país, específicamente en San Lorenzo, tuvimos específicamente en el distrito de San Lorenzo, en el distrito del Refugio también. Ustedes saben que esa es una zona altamente sísmica, como sí. todo el país, pero con la diferencia que ahí, digamos que está incidiendo no solamente las fallas locales, sino que la falla de Motagua también, ¿verdad? Que ya corresponde a Guatemala. Quedémonos con los De 25, acuerdo. con los 25 años. No queremos ser aves de mal agüero, pero son cosas que creo que hay que analizar, ¿verdad? Ujú. Eh, aquí está ya el Cherito Café. Este viene desde la finca Las Veraneras. Es un Zampacho Black Honey que ya le hacía falta en la oficina a Luis Alonso. Indudablemente. Abajo en la casa. Bueno, casa. Sí, no, no vaya a ser que ella le esté pidiendo. Aquí está su correspondiente dotación de Cherito Café que siempre le regalamos Ju- a nuestros invitados a la charla principal. Justo ahora me decía en la mañana la señora esposa, ¿y a dónde tenés entrevista? Con Diana Verónica y Tony. Hoy vamos a tomar café cherito. Ajá, ya ve, ya ve. Bueno, Sí. usted también, mire, Muchas gracias. Cherito Café es el café oficial aquí en el Corre de la Mañana y orgullosamente hemos de decir, es un producto 100% salvadoreño. Y mañana estaremos transmitiendo desde su nuevo local. Ya no porque es un laboratorio y es una Datación sí, y ay, toda sí, está invitado. Si si quiere quiere llegar, pasar, si quiere pasar, llegue. llegue. Por Ajá, supuesto es que una sí. tienda de Muchas gracias. café, eso les digo, es un lugar muy bonito. Ayer estuvo Sheila en el lugar haciendo el reconocimiento, ¿Qué presumió que estaba presumió sus tomando bebidas. de Un Satoshi libre.
Ah, caramba. Sí, es una bebida refrescante a base de café con un toque de soda de jengibre, muy refrescante, muy rica. Y Leo, el barista de Cherito Café, está ahí con una gran sonrisota recibiendo a todos sus clientes ¿Verdad que el lugar y es bien rico? el lugar es tan bonito y te reciben de una manera que te hacen sentir en casa y Leo te, te atina así a lo Sí, que quieres tomar. el servicio al De verdad, cliente. no solo van a tomar un buen café, sino que se la van a pasar muy bien. El servicio al cliente en Cherito Café lo que se caracteriza, o sea, te hacen sentir muy bien. Aparte el lugar, Luis Alonso, pásese. Seguro que sí. Es Vamos a bien rico, pasar. de Muchas verdad. gracias por la Es un Leo invitación. área, Ramírez, Leo Leo Ramírez. Ramírez, el barista de Cherito Café. El lugar es muy agradable, muy acogedor. Y mañana, como decía Tony, vamos a tener transmisión a partir de las 6 de la mañana desde ese lugar. Mientras tanto, usted puede pedir el Cherito Café a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb en Instagram y en X. Mientras tanto, también vamos a desayunar, Línea Rosa compañero. nos trajo los desayunos de la panadería San Martín, Ajá. ¿verdad? 6200-4491. Seguridad, comodidad 24/7 y también a través de Línea Rosa App. Bueno, desayunamos gracias a San Martín. Gracias por darnos de comer. 8 de la mañana con 31 minutos. Estamos conversando con el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. Regresamos en breve.
General de Protección Civil, habíamos dejado planteado, bueno, recordábamos que el 13 de enero se van a cumplir 25 años de los terremotos del 2001, del 13 de enero del 2001, y el Efectivamente. otro fue el 13 de febrero. eh, y pues sí, aquí estamos acostumbrados a que tiemble, ¿verdad? Tuvimos algunos fenómenos no tan drásticos el año pasado. Esto no se puede prevenir, Luis Alonso. Ujú. Realmente no, y aunque de repente puede encontrar uno ahora con las redes sociales, hay cosas que dan hasta risa, ¿verdad? Ujú. Que dicen que el año pasado, justamente por estos días, apareció alguien diciendo que ese era el año el 2025 iba a ser el año de un terremoto del tamaño del que tuvo el sudeste asiático en el 2024, perdón, en el 2004, y así sucesivamente. Realmente no, es un hecho que no es predecible. Todo lo geológico, ustedes saben, o mejor dicho, toda la dinámica geológica de verdad que es imposible predecirla. No podemos decir cuándo con exactitud podríamos tener un terremoto, como tampoco una erupción volcánica, ¿verdad? Lo que sí puedo decirles es que la Dirección de Protección Civil trabaja muy de la mano con la dirección del Observatorio de Amenazas, a quien quisiera felicitar también por su reciente desarrollo del foro ambiental. Fue una cosa muy, pero muy importante, en la que tuvimos la oportunidad de tener diferentes coloquios o diferentes pláticas relacionadas no solamente al ambiente, sino justamente a la amenaza sísmica, a la amenaza geológica, sísmica, geológica, vulcanológica, incluso hasta el tema de los deslizamientos. El punto es que sí, efectivamente estamos ya a 25 años de silencio sísmico, ¿verdad? Es decir, de no tener un evento tan significativo como lo fueron los terremotos del 2001, tanto el del 13 de enero como el del 13 de febrero, ¿verdad? Así es que, ¿qué nos toca o qué corresponde a las autoridades? En primer lugar, mantener actualizados nuestros planes de contingencia, ¿verdad? Es decir, mantener la listeza operacional que debería permitirnos al menos pensar en cuáles son las acciones en las primeras 24, 48, 72 horas, qué va a pasar si tenemos edificios colapsados. De ahí el trabajo que ha venido haciendo el grupo USAR El Salvador en formarse, en capacitarse, en equiparse, ¿verdad? En brindar ayuda a otras naciones también. No, y de hecho les cuento que eso ha sido una de las cosas muy importantes y muy valoradas en el ámbito internacional, a tal grado de que, bueno, primero les cuento, en el mundo existe una organización que se llama INSARAG. El INSARAG es el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, que básicamente se divide en mesas regionales, es decir, la Mesa de las Américas, la Mesa de Asia-Pacífico, como así se conoce, la Mesa de Europa y, por supuesto, la Mesa de África. Resulta que el año pasado, les cuento, específicamente el 28 de noviembre, El Salvador ha tenido el privilegio de que se le haya otorgado la presidencia pro tempore en el año 2026 de la Mesa Directiva de las Américas. En consecuencia de eso, ahora mismo su servidor es el presidente pro tempore de la Mesa Directiva de las Américas del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, el mayor Baltasar Solano, que es el punto focal operativo para INSARAG. Director general de bomberos. Director Ujú. general de bomberos, es el copresidente, es decir, estamos ejerciendo la presidencia junto a él. Y bueno, será un año muy, muy importante y de mucho trabajo. Esperamos realizar al finalizar el mes de octubre o a principios de noviembre un ejercicio multinacional, es decir, estaríamos teniendo la visita de diferentes países para hacer una simulación relativa a búsqueda y rescate en dos modalidades, porque creo que hay algo muy importante a lo que hay que, que denotar, es que ya no solamente le apostamos a especializarnos en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, que si bien es cierto, hay que hacerlo, dada la complejidad que siempre han tenido la materialización de los eventos sísmicos en nuestro país, y podríamos regresar al 65, al 86, al 2001, en cada uno de ellos se tuvo una cantidad increíble de personas
soterradas, atrapadas. Entonces, Exacto. sí o sí hay que prepararse para eso, ¿verdad? Pero si hacemos cuentas, Diana y Tony, cada cuánto nos afecta un evento de esto. Bueno, ustedes mismos lo acaban de decir, hace 25 años no tiembla fuerte o no tiembla feo. Cada cuánto tenemos inundaciones, cada cuánto tenemos deslizamientos, todos los años entre mayo y octubre, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que también hay que apostarle a otras especialidades de rescate. Ahora mismo, INSARAG está apostándole a que también formemos capacidades y formemos talentos humanos para búsqueda y rescate en inundaciones. Justamente teníamos nosotros, digamos, como un año, 2 meses de haber graduado los primeros 60 talentos humanos en El Salvador, en una especialidad que se llama CORPI, rescate en inundaciones de torrente rápido o en ríos de torrente rápido cuando a Costa Rica se le presentó un problema muy, pero muy crítico. Y miren qué interesante porque fue allá donde fueron ellos a demostrar sus habilidades, pues los mismos rescatistas costarricenses, colegas de la CNE allá, que es la Comisión Nacional de Emergencia, nos llamaban y nos decían, mire, debemos decir que nos quitamos el sombrero ante el equipo salvadoreño, ¿verdad? De verdad, aquí hay un río, ahora mismo no recuerdo el nombre de ese río, aquí hay un río, dice que creemos que llegó a tener por lo menos 1,5 kilómetros, 1,5 kilómetros De ancho. de ancho en el preciso momento de las inundaciones y una profundidad de hasta 12 metros. Entonces, y ninguno de ellos quiso aventurarse. Entonces, miren qué interesante porque fue el equipo de salvadoreños, los que, obviamente con todo el equipamiento que Claro, tenían, porque ¿verdad? tienen, a ver, el adiestramiento y el equipamiento. Exactamente. Ujú. Entonces, con todo el equipamiento, lograron establecer una línea de conexión. Se hicieron no solamente rescates, sino que se trasladó asistencia humanitaria. Y esas son las buenas cosas que creo que hemos venido realizando. Luego, el tema de Turquía, ¿verdad? Que sigue haciendo mucho ruido a nivel internacional porque no solamente tuvimos la oportunidad de codearnos, diría yo, con equipos de búsqueda y rescate de primer nivel, pues es decir, digamos que en la juerga emergencista existen tres clasificaciones de estos equipos. Los equipos livianos, los equipos medianos y los equipos pesados. ¿Qué es lo que permite a esta gente clasificar o cómo se Yo veo clasifican? que le están hablando, no vaya a ser una emergencia el No, 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 muchacho. no se No, no preocupe. vaya. No se preocupe. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita Pero no es tiembla ninguna emergencia que Y, y- estemos aquí. y que no tiemble tampoco. Entonces, justamente lo de Turquía, e insisto, sigue haciendo mucho ruido a partir de la oportunidad que tuvimos de trabajar de la mano con equipos pesados. ¿Cuáles son los elementos que establecen la clasificación? Cantidad de talentos humanos, equipamiento y autosuficiencia. Es decir, un equipo pesado podría estar trabajando hasta 15 días, hasta 20 días en un país sin necesitar nada, absolutamente nada del país afectado, porque la premisa, es decir, cuando uno brinda asistencia humanitaria a un país, la premisa es que llegamos a resolver problemas, ¿verdad? No a causarlos. Sí, eso me acuerdo que lo leí, de que llegan con todo. O sea, no es que Exactamente. llegan para, pero ustedes me tienen que poner esto. No, 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 no. no, no. No, Ajá. en O sea, no absoluto. llegan a, o sea, si alguien está complicado, no llega a complicarme las cosas. Exactamente, esa es la Ajá, premisa ajá. principal. Es decir, si de repente tenemos un terremoto en El Salvador y hay algún grupo que dice, mire, vamos tantos grupos, necesitamos hotel para 10 No, personas, ya, Ah, necesitamos, a partir de ahí ya nos complican más las sí, cosas a ¿sabe qué? Muchas nosotros. gracias, pero mejor no. mejor Sí, no. sí, Ajá. muchas gracias, pero siga Y participando. tiendas de campaña, ¿verdad? Sí, realmente, bueno, hoy Hacen un campamento. sí, hoy hay cualquier modalidad de ese tipo de recursos. Es una de las cosas en las que este año pensamos invertir nosotros. Ahora hay campamentos que sirven tanto para climas fríos como para climas cálidos, ¿verdad? Es decir, hay empresas que se han dedicado a maquilar cosas que para estos equipos, equipos En muy... Temu venden de todo. Eso solo sirve una vez, compañero. Y Mire, aquí necesitamos invertir que dure. mire, Luis Alonso, por el tiempo, porque nos quedan 12 minutos. ¿Cómo no? Este año 2026
Bueno, 2025 fue de el fenómeno del niño Sí, y yo no sé cómo pinta el 2026 porque venía escuchando yo que podríamos pasar a fenómeno de la de la niña, niña, que efectivamente. son enfriamiento de aguas superficiales en el Océano Pacífico y eso generaría lluvias. Sí, realmente yo creo que cuando hablamos de niño, y eso creo que lo tenemos Ujú. lo debemos de tener bien claro, cuando hablamos de niño es una relativa ausencia en la precipitación, Ajá, ¿verdad? O disminución, mejor Disminución dicho. de lluvias, exacto. Disminución llueve de lluvias, poquito. ¿verdad? Llueve poco. Cuando hablamos de niña significa que vamos a tener lluvia, por lo menos en los meses más copiosos, no va a ser un mes normal como lo tuvimos, por ejemplo, el año pasado. Van a ser meses con grandes cantidades de lluvia precipitada, con alta probabilidad de tener más fenómenos hidrometeorológicos extremos, es decir, Inundaciones. inundaciones, Ujú. o como lo que tuvimos en junio del año antepasado, recordarán ustedes, el campo depresionario, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos niñas, sí o sí hay altas probabilidades que eso se multiplique, ¿verdad? Pero debo decirles que ahora es muy temprano. De verdad que estamos muy temprano como para decir, No se sabe todavía. no, realmente no. Yo creería que, y ese es otra vez, hablando de la dirección del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, ese es un trabajo muy importante que ellos han venido haciendo todos estos años. Yo creo que seguramente ahí por finales de marzo o mediados de abril ya podríamos tener una perspectiva de qué es lo que nos espera, por lo menos en el primer trimestre, Mire, ¿verdad? Luis O en el Alonso, segundo trimestre del año, es que el perdón. año pasado fue así, vea, unos días niña con Sí, influencia de niño, sí, otros momentos niño con influencia de niña. sí, Y claro. yo creo que el ministro de Medio Ambiente utilizaba como la palabra neutro. Exacto. El Ajá, fenómeno neutro es cuando no tenemos ni niño ni niña, es ajá. decir, Andaban juntos ahí, ¿verdad? condiciones normales, Ujú. ¿verdad? Andaban juntos, Sí, 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 sí. condiciones normales, ¿verdad? Pero hay otro detalle muy importante. La verdad es que el año pasado fue bien curioso porque ya casi al final del año pareciera que tuvimos fenómeno de niña. De Ah, es hecho, que llovió en en pleno diciembre. diciembre Ajá. tuvimos y tormentas muy importantes, ¿verdad? Que Fuertes, dejaron sí. al menos hasta 15, 20 milímetros, 25 creo que se registraron en una de ellas. Eso no es para nada usual en esa época del año, ¿verdad? Me No, recuerdo que hubo un lunes con una lluvia muy exactamente. fuerte. Ujú. Entonces, pero insisto, es muy temprano, yo creo que habrá que esperar por lo menos la primera reunión que determina la perspectiva o que establece la perspectiva climática, es decir, que podríamos, esa se actualiza cada 3 meses. Esa se actualiza cada 3 meses, o incluso si podríamos hablar de mes con mes una actualización, lo que va haciendo es arrastrando, o mejor dicho, jalándose un mes de los últimos 3 meses y en esa medida se va estableciendo cuáles son las probabilidades para los siguientes 3 meses, ¿verdad? Pero hoy por hoy es muy temprano. Yo esperaría que en algún momento la dirección del Observatorio de Amenazas nos informe a todos, pues los que básicamente consumimos esa información, ¿verdad? Y Ujú. nos permite, porque nosotros empezamos a actualizar el plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos justamente a finales de marzo o a principios de abril, ¿verdad? O el plan invernal, como también lo conocen. Así es que esperemos a ver qué es lo que nos depara este año. Igual nosotros seguimos trabajando con comunidades, seguimos, justamente ayer hablaba con alguien de la CEL. Ustedes saben que la CEL ha hecho una inversión muy, pero muy importante en sistemas de alerta temprana en la zona del Bajo Lempa, El ¿verdad? famoso Bajo Lempa. El famoso Pero es Bajo que, a ver, Lempa. Luis Alonso, yo me acuerdo que fui al Bajo Lempa hace 20 y pico de años, Sí, y entonces allí siempre se va a inundar. claro, claro. ¿Verdad? Porque ahí van las Las condiciones descargas sí, las condiciones del terreno, sí, las descargas de las centrales hidroeléctricas y porque así es la composición del terreno. claro. Pero lo que pasa es que siguen habiendo comunidades en esa zona, Incluso aunque no hayan descargas, les comento, o aunque las descargas sean, digamos, leves. leves o programadas, Ajá. y aunque no tengan mayor incidencia, porque al final las descargas inundan las comunidades circundantes a ambas riberas del río, ¿verdad? Pero hay otras que están mucho más alejadas que igual se terminan inundando. En realidad es por la condición topográfica del terreno, es decir, es un terreno muy bajo, y hemos comprobado incluso, fíjense que cuando tiembla, ¿por qué se sienten con mayor intensidad?
en esa zona, porque el agua está bien superficial. Ahí los pozos Que se abren, que que se se abren, perforan. Ajá. que se perforan, los pozos que se perforan, a escasos 1 metro, 2 metros, ya encuentra agua la gente, ¿verdad? Ya encuentran agua las personas. ¿Qué significa? Que el agua está muy superficial. Entonces, eso hace que la capacidad de absorción, ya cuando empieza a llover, sea superada rápidamente, Claro. ¿verdad? Ajá. Y consecuentemente hace que se inunden muy rápido, sin que hayan descargas incluso, ¿verdad? Ok. Luis Alonso, ¿qué debemos hacer? Porque parte del trabajo, usted lo ha mencionado, es concientización, educación, em, porque los fenómenos naturales nos van a, bueno, si ahí tiene usted países altamente desarrollados en temas de siniestros y siempre tienen problemas, ¿verdad? Los japoneses, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer como población Mire, para minimizar el impacto de todos estos sí, mire, yo fenómenos? creo que poco a poco el país ha ido dando muestras de querer pasar de una cultura específicamente de respuesta a una cultura resiliente, como usted lo decía hace algún momento, ¿verdad? Sí o sí, en algún momento de la historia de este país, todos, absolutamente todos, vamos a tener que pensar en diferentes formas de construcción. Si sé que vivo en una zona de inundación, pensar en construcción sobre pilotes. Si sé que vivo en una zona con alta probabilidad de deslizamiento, pensar en que si hay algún proyecto habitacional, este proyecto debe incluir obras de mitigación, obras de conservación, incluso obras de preservación de la, diría yo, de la flora de ese o del parque arbóreo, pensando en que eso minimiza la posibilidad de tener ese tipo de situaciones. Esta semana hemos visto cómo, por ejemplo, incluso el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Está haciendo un esfuerzo muy, pero muy importante en generar inversiones que aseguren la continuidad. Es decir, ya no pensar solo en la respuesta, porque la respuesta es en lo que, diría yo, medianamente se especializó este país en los últimos 50 años. Medianamente, es ahora cuando realmente se ha tenido una inversión muy importante, ¿verdad? Y debo decirle que es una ínfima parte de todo lo que se debería tener, pero hemos empezado esa ruta. Entonces, sí o sí, como ciudadanos tenemos que pensar en que si yo, por ejemplo, construyo en una zona de altura por la vista, porque es una zona muy bonita, porque etcétera, etcétera, más allá de la construcción como tal de la vivienda, debería pensar en otro tipo de obras que aseguren que mi vivienda realmente no se va a venir abajo con un simple deslizamiento, con una simple lluvia, con un sismo. Pensar que también hay zonas de nuestro país que son mucho más susceptibles a la sismicidad que otras, ¿verdad? Pensamos en el occidente del país, en la zona sur de la Unión. Si hacemos cuenta de dónde se han presentado la mayor parte de los enjambres sísmicos en los últimos 10, 15, 20 o 50 años, si quieren, pues justamente son esos los que estoy mencionando, ¿verdad? Ujú, ujú. La zona céntrica de San Vicente, la zona céntrica de la zona occidental, es decir, hablando entre Aguachapán, Santa Ana y un poco Sonsonate, la zona sur de la Unión, la zona sur de San Miguel, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta, justamente el Ministerio de Medio Ambiente presentaba la actualización del INERV. ¿Y qué es el INERV? Es el Índice Nacional del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades que nos permite tener una perspectiva, cómo está zonificado el país por cada uno de los fenómenos, a dónde tiembla más, a dónde llueve más, a dónde hay más probabilidad de deslizamiento. Entonces, ¿cuál es la lógica de tener un informe de eso? Que los que se ocupan o los que invierten en desarrollo de proyectos habitacionales, de obras de Infraestructura. infraestructura de todo tipo, no solamente de habitación, sino infraestructura de servicios o infraestructura de producción, que al final también deberíamos ocuparnos, porque pues sí, sí o sí debemos pensar en la continuidad de los negocios, ¿verdad? Sí o sí debemos pensar en la continuidad de la Ajá. vida. Así es que ese es, diría, en mi opinión, esa debería ser la Biblia de todos estos inversores para asegurarse de tener inversiones seguras, ¿verdad? O resilientes, si así le quisiéramos llamar. Luis Alonso, nos quedan 2 minutos.
de entrevista. Está amaneciendo bien fresquito, Sí, por ¿verdad? supuesto. ¿Se prevé algún frente frío para estos días? Indudablemente, indudablemente que sí. Hay que recordar que esta es la época en la que el invierno, ¿verdad? El invierno en la zona norte de América alcanza, diría yo, las cifras más bajas en cuanto a temperaturas. Eso sí o sí tiene incidencia sobre la zona norte de Centroamérica, porque por lo menos hasta, ¿qué diría? Hasta la frontera, incluso entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, los frentes fríos se sienten, entonces Se hacen sentir. se hacen sentir. Entonces vamos a tener definitivamente, si no en estos próximos días, probablemente al inicio de la otra semana, otro frente frío que va a permitir mantener las temperaturas agradables, Es que Agradable. eso le iba a decir, ya no son aquellos frentes fríos, compañero, así como que con intensos. Ya no escarcha hay. ya en las pilas. Ajá, aunque creo que hubo, ¿verdad? Sí, En diciembre, recientemente, sí. pero sí, amanecen las mañanas o las noches muy fríitas, pero en el día el sol está intenso Sí, también. definitivamente, sí. Ujú. Eso es, yo creo que también es algo a lo que definitivamente vamos a tener que seguir acostumbrándonos y a mí me gusta hablar de la variabilidad climática más que del cambio climático, ¿verdad? Es decir, en general el cambio climático lo que está produciendo es que tengamos esas variaciones tan drásticas, ¿verdad? Esas variaciones tan drásticas. Yo de hecho escuchaba a un profesor hace algunos años que nos decía, miren, en algún momento, si no hacemos nada por reducir el cambio climático, lo que vamos a tener es un planeta con variaciones tan drásticas como las desérticas. Calor insoportable durante el día y frío insoportable durante la noche, ¿verdad? Entonces, pero sí, los frentes fríos, definitivamente, esta es la época, ¿verdad? Este es el momento en el que llegan a nuestro país y hacen que las temperaturas desciendan, como lo han hecho todos estos días atrás. Ok, el número de emergencia siempre se lo preguntamos para nuestro radio escucha. 2281-0888, el del Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil, el 911 de la policía, el 132 del Sistema de Emergencias Médicas, el 913 del Cuerpo de Bomberos. Ahí los tienes, ¿verdad? Para cualquier emergencia que se presente. Definitivamente, estamos a la orden. Porque con estos vientos también se da, digamos, ramas, Árboles caídos, ajá, ramas caídas, caídas, sí. exacto, que se Y, llevan el tendido eléctrico. y ya que usted lo menciona, Diana Verónica, por favor, si ven un árbol rozando con cables eléctricos, no se aventuren. Que le salen a ustedes, Sí, a la llámenos. alcaldía, ¿verdad? Sí, y por favor tengan paciencia, porque es que hay un procedimiento que seguir, ¿no? En primer lugar, la compañía de energía eléctrica que distribuye la energía en la zona donde ha caído el árbol, tiene que ocuparse de desenergizar la zona para que los equipos puedan trabajar. Recientemente tuvimos el fallecimiento de una persona muy lamentable por, digamos, por no hacer una simple llamada, ¿verdad? Por no activar el sistema de protección civil, mire, tengo un árbol con este y estas condiciones, o mire, voy a hacer un trabajo de este y esta, de esta magnitud, necesito que desenergicen esta zona en particular. Una simple llamada que pudo haberse hecho provocó lamentablemente el fallecimiento de una persona. Entonces no nos aventuremos Porque a esta ese. persona se subió y tocó los cables, ¿verdad? Exactamente, Sí. tocó los cables y pues lastimosamente falleció, ¿verdad? Ok, bueno, Sí. muchísimas gracias, Luis Alonso. Hey, Un qué gusto gusto siempre verlo. conversar. Feliz año nuevo. Gracias igual para ustedes. Todavía se puede, ¿verdad? Sí, estamos Sí, estamos a Sí, 8. sí, Esta semana, compañero, esta esta semana. semana Sí, ya. ya. Bueno, ¿ya quitó el árbol de ya, Navidad? ya la siguiente ya hay que No, felicitar por el Día de la Amistad. Sí. ya quitó el árbol Ya quitó usted. el árbol. Ya, mis hijos lo quitaron, le Ah, Ya lo cuento, sí, quitaron. Yo sí, ayer empecé a quitar. sí. Hoy termino. Pues sí, es que después que se van los Reyes Magos, pues Sí, ya estuvo. ya no hay ningún chance de que llegue algún otro regalito. bueno, Siempre a la orden, Luis Alonso. Gracias. Somos un medio de comunicación y siempre se lo decimos, ¿verdad? Cualquier información que nuestros radioescuchas necesiten estar al día con esa información, siempre a la orden para trasladar. cualquier información que quiera dar a conocer que sea de interés público, a la orden. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a todos los amigos Radio Escuchas, pues feliz año también todavía y
mis mejores de éxitos para todos ustedes y su equipo de trabajo. Muy bien. Nos pueden volver a ver, ¿verdad? Esta entrevista en nuestro canal de YouTube o a través de las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana, Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.